Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros. Gracias a Dios por esta grata oportunidad que Dios nos concede. Glorificamos a Dios por cada hermano, por cada amigo, por cada niño, por cada joven que está día a día escuchando. Vamos entonces a presentarnos en oración para dar la lectura. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Tu mano no se acorta para cuidar, proteger, bendecir a tus hijos. Perdona nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, y guíanos a la perfección, Señor. Permite que cada día podamos tener este sentir de imitarte, de buscar tu presencia, Señor. Ayuda a cada oyente, Señor, te los presentamos. Bendice, Señor, tu pueblo. Ayúdanos, Dios mío, los guardadores de tus mandamientos, que cada día podamos recrearnos en ti, en tu palabra. Guíanos en todo momento, Señor, a una adoración genuina, pura, de un corazón agradecido que ha entendido, Señor, esta gracia que ha sido derramada sobre cada uno de tus hijos. No nos abandones, Señor. Quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Bueno, mis amados, vamos ya a iniciar con la lectura del capítulo que corresponde al día de hoy. Vamos entonces a escuchar el capítulo 16 del libro de Josué. Josué capítulo 16. Y la suerte de los hijos de José salió desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, al desierto que sube de Jericó al monte de Betel. Y de Betel sale a la luz y pasa al término de Archi en Atarot, y torna a descender hacia la mar al término de Jaflet, hasta el término de Bet Orom, la de abajo, y hasta Geser, y sale a la mar. Recibieron pues heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y fue el término de los hijos de Efraín por sus familias, fue el término de su herencia a la parte oriental, desde Atarot, Adar, hasta Bet Orom, la de arriba. Y sale este término a la mar y a Michmetat, al norte, y da vuelta este término hacia el oriente a Tanat Silo. Y de aquí pasa al oriente a Janoa, y de Janoa desciende a Tarot y a Narata, y toca en Jericó y sale al Jordán, y de Tapúa torna este término hacia la mar al arroyo de Cana, y sale a la mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron por los hijos de Efraín en medio de la herencia de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Y no echaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Bueno, tenemos entonces que en este capítulo bastante breve, puesto que contiene solo 10 versículos, nos detalla la herencia que se le dio a las tribus de Efraín y Manasés del lado occidental. Recordemos que Manasés fue el hijo mayor, el primogénito de José, pero cuando José llevó a sus hijos para que su padre Jacob los bendijese, la bendición a Jacob se la otorgó al menor Efraín. Y aquí cuando se llaman para heredar las tierras, pues Efraín entonces es el que inicia con la herencia. Y entonces esto nos da a entender cómo todo lo que Dios pronuncia a través de la boca de estos grandes siervos, en el caso de Israel, ¿verdad?, pues se lleva a cabo. Acá le da entonces a Efraín su parte, en las partes del desierto que suben de Jericó por las montañas. Esto le tocó a la tribu de Efraín y Manasés, que son la generación relevo de José. Y aquí habla pues que también
en este capítulo nos hace referencia que en la tribu de Efraín hubo unos puntitos que no favorecen a las tribus, y es que ellos no arrojaron del todo al cananeo que habitaba allí en Geser, sino que se quedaron en medio. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que estos pequeños desajustes que hizo el pueblo pues le va a pasar factura, porque la orden de Jehová era que con el cananeo ninguno de esta tierra ellos iban a pactar, antes los iban a desarraigar de la tierra, es decir, los iban a raer, debían de quitarlos porque ellos podían ser por tropezadero más adelante al pueblo, instándole, motivándole a la adoración de sus dioses. Entonces, la recomendación de Jehová era que ellos debían poco a poco ir limpiando las tierras de todos estos habitantes, a manera que si ellos limpiaban estas tierras y no las podían ocupar porque era mucha, la extensión de la tierra era mucha, si ellos no la iban a ocupar, se les iba a llenar de fiera. Entonces ellos tenían que ir limpiando estas tierras de estos habitantes, de estos pueblos, e irla poblando con su generación, para que esta tierra entonces no se llenara de fiera, pero a la vez fuera habitada y trabajada por el pueblo de Israel. Entonces acá ya en este capítulo, en el versículo 10, nos hace referencia de que ellos estuvieron allí viviendo entre los de la tribu de Efraín. Esto, vuelvo y les recuerdo, esto no favoreció al pueblo. Cuando no se toma en consideración todas las ordenanzas que Jehová nos ha dejado y la cumplimos a medias, pues traen tristes consecuencias. Nosotros debemos entender que lo que el Señor ha pronunciado y nos ha dejado es para nuestro completo beneficio. No podemos estar argumentando o desacreditando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que el Señor nos ordena, pues nosotros debemos de buscar hacerlo, porque esto favorece a nuestras almas, vivifica nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo puedo saber yo qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, sencillo, si ya usted es un siervo de Dios que ha nacido de agua y de espíritu, usted debe entonces recordar las instrucciones que Jehová le otorgó en su mensaje. Ahí está la demanda, ahí está el premio, ahí están las instrucciones personificadas para cada hijo de Dios. Entonces, es de suma relevancia observar con sumo cuidado lo que Dios nos ha demandado. Y aquí entonces tenemos la herencia de esta tribu. Vamos a seguir entonces al siguiente capítulo, que es la herencia de la otra mitad de la tribu de Manasés. Recordemos que la primera parte de Manasés ella se dividió, ella se fraccionó. Una quedó al oriente y otra al occidente. Vamos entonces a leer, a escuchar el capítulo 17 del libro de Josué. Josué capítulo 17. Y tuvo también suerte la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galán, el cual fue hombre de guerra, tuvo a Galán y a Basán. Tuvieron también suerte los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, y los hijos de Elec, y los hijos de Esriel, y los hijos de Siquem, y los hijos de Jefer, y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Salpaat, hijo de Jeper, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante de Eleazar sacerdote y de Josué, hijo de Num, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese herencia entre nuestros hermanos, y él les dio herencia entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y cayeron a Manasés 10 suertes
a más de la tierra de Galán y de Basán, que está de la otra parte del Jordán. Porque las hijas de Manasés poseyeron herencia entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el término de Manasés desde Aser hasta Michmetat, la cual está delante de Siquem, y va este término a la mano derecha a los que habitan en Tapúa. Y la tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa, que está junto al término de Manasés, es de los hijos de Efraín. Y desciende este término al arroyo de Cana hacia el mediodía del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el término de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son a la mar. Efraín al mediodía y Manasés al norte, y la mar en su término, y encuéntrase con Aser a la parte del norte, y con Isacar al norte. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betsán y sus aldeas, Ibleam y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, y los moradores de Edom y sus aldeas, y los moradores de Taanach y sus aldeas, y los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron echar a los de aquellas ciudades. Antes el cananeo quiso habitar en la tierra. Empero cuando los hijos de Israel tomaron fuerzas, hicieron tributario al cananeo, mas no lo echaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué me has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo yo un pueblo tan grande, y que Jehová me ha así bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si eres pueblo tan grande, sube tú al monte y corta para ti allí en la tierra del Fereceo y de los gigantes, pues que el monte de Efraín es angosto para ti. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la campiña tienen carros herrados, los que están en Betsam y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, y tienes gran fuerza, no tendrás una sola suerte. Mas aquel monte será tuyo, que bosque es, y tú lo cortarás, y serán tuyos sus términos. Porque tú echarás al cananeo, aunque tenga carros herrados, y aunque sea fuerte. Bueno, y entonces en este capítulo nos relata que la otra media tribu de Manasés, la que había cruzado el Jordán, porque recordemos hubo la mitad que se quedó asentada antes de cruzar el río Jordán junto con la tribu de Rubén y la tribu de Gad, ellos ya tenían su herencia, y entonces la otra que cruzó el Jordán entonces procuró su tierra y Dios se la proveyó usando pues el método de suerte. Era Dios quien determinaba qué porción de tierra a ellos les tocaba, y entonces a ellos les dio esta parte, les tocó esta porción, y allí entra nuevamente en escena aquellas 5 chicas que habían pedido a Moisés herencia, puesto que su padre no había tenido hijos varones y no se le daría tierra, porque así estaba estipulado por la ley. Y allí entonces Jehová hace una enmienda, toma en consideración esa situación y hace una enmienda y le dice: bueno, ellas tienen razón. Entonces ajusta: bueno, si hay un hombre que muere sin tener hijos, entonces, y tiene hijas, pues la tierra se le dará a sus hijas. Y si no tiene ni hijos ni hijas, entonces se le dará a su hermano. Y si no tuviere ni hijos, ni hijas, ni hermanos, entonces se le dará a su pariente más cercano. Y allí va haciendo unos ajustes para corregir esta estos detallitos, pero también un grupo de esta gente de Manasés acude y le dice a Moisés, bueno, ¿qué sucede si ellas se van a casar con otros o con hombres de otras
de otras tribus, entonces las tierras serán traspasadas a otras tribus. Y él dice, Señor, bueno, sí es cierto, ellas van a tener herencia, pero la condición es que ellas deben casarse con la misma tribu para que la tribu no haya desajuste. Y ellas recuerdan esto y le dicen a Josué, mire, nosotros, Jehová le mandó a Moisés que nos diesen heredad a nosotras entre nuestros hermanos. Y así fue. Josué cuidadosamente consideró este caso que fue bien conocido y les da a ellos entonces su herencia. Y lo más bonito de esta historia es que ellas obedecieron, ellas se casaron con hombres de la misma tribu de Manasés. Esto es lindo cuando uno se acerca a Dios en consideración de las dificultades que se está atravesando. El Señor estudia el caso, da la solución, pero también te pide una demanda. Entonces a ellas se les dio esto, que ellas tuvieran herencia, pero también se les pidió que únicamente debían casarse entre sus hermanos de la misma tribu, es decir, entre la misma familia de Manasés. Entonces esto nos da mucha enseñanza, esto nos debe a nosotros alentar a que Dios no es un Dios dictador, que es porque así es, solamente van a heredar los hombres y punto, no. Dios es tan hermoso, tan pacífico que considera cada situación de sus hijos, da la solución, pero también pide de nosotros obediencia. Y esto sucedió con estas chicas. Entonces, una vez que le empiezan a compartir, pues a dar las herencias a esta tribu de Manasés, que ellos eran los primogénitos, pero miren que primero heredó Efraín, cumpliéndose así la palabra de Dios que prometió a través de Israel, que el mayor pues no era tan como el menor. Es orden de jerarquía que Dios otorgó a ellos. Dios sabrá por qué. Bueno, y entonces una vez que José comienza a darles a ellos las tierras por herencia, ellos se acercan a Josué y le dicen, mira, tú nos has dado esta herencia en una sola suerte y esto para nosotros es muy pequeño porque nosotros somos un pueblo bastante numeroso y Jehová pues nos ha bendecido hasta ahora, así que esto no, como que no nos satisface. Y Josué pues les dijo, bueno, si ustedes son un pueblo tan grande, si ustedes son un pueblo bastante numeroso, entonces suban al bosque y quiten, limpie todo esto allí en las tierras de los fereceos y de los refaítas y apodérense de esa herencia entonces, ya que ustedes dicen que es estrecho para ustedes. Josué era de la tribu de Efraín, hay que recordar también esto. Josué era de esta tribu. Y ellos le dijeron, no, pero es que esto no nos va a bastar, este monte y todos los cananeos que están aquí en la llanura, esta gente tiene carros de hierro y que no vamos a dar abasto para luchar contra ellos. Y Josué les dice a toda esta casa de José, porque recordemos que era el linaje de José, le dice a Efraín y a Manasés, le dice, mire, si ustedes son un pueblo grande y ustedes tienen mucho poder, ustedes no van a quedarse en esta sola parte, bueno, vayan hasta allá, peleen, quiten, desmonten, posean esas tierras allá hasta los límites más lejanos que ustedes consideran y arrojen al cananeo, aunque ustedes vean que tengan carros errados y tienen la apariencia de fortaleza, ustedes vayan y hagan, esfuércense. Y así les insta a esta tribu que si no se ven a gusto con este pedacito de tierra que les tocó, bueno, ustedes tienen la libertad de despojar esta tierra de sus moradores para ocuparlas ustedes. Lo ven muy fuerte porque tienen carro. Bueno, esfuércense, Dios los va a guiar. Acompañen la voluntad de Dios con su interés. Entonces nosotros queremos que Dios nos dé, no, y usted tiene que esforzarse también. Usted también tiene que poner, Dios prometió. Ahora usted tiene que cumplir. El Señor está con los esforzados, no está con los presos. No es solamente pedir, demandar, es también inquirir, procurar. Y Josué estaba muy claro en esto. Josué les instó a ellos a que lucharan, a que extendieran. Si querían más territorio, entonces procúrenla, luchen, busquen con el valor de Dios y con la autorización del Altísimo en apoderarse de esas tierras siempre y cuando obedecieran fielmente a la demanda de Dios. Eso era lo que el Señor les estaba dando a ellos. Les estaba entregando la tierra, les estaba acompañando en la batalla, pero ellos tenían que armarse,
de fe y valor para desarraigar esos pobladores de esas tierras, con el fin y el propósito del Señor de limpiar esas tierras de estos pueblos paganos malvados que habían hecho mucho daño y ocuparla con un pueblo santo como sus hijos, los descendientes de Israel. Así entonces va sucediendo esto en las reparticiones de las tierras. Vamos a seguir avanzando porque tenemos bastante que procurar. Vamos entonces ya a pasar al capítulo 18. Sigamos avanzando con las tribus a ver qué porciones de tierras les van tocando. Josué capítulo 18. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio después que la tierra les fue sujeta. Mas habían quedado en los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y las describan conforme a sus heredades y se tornen a mí, y las dividirán en 7 partes, y Judá estará en su término al mediodía, y los de la casa de José estarán en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré las suertes aquí, delante de Jehová nuestro Dios. Empero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad de la otra parte del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: Id, recorred la tierra, y delineadla, y tornad a mí, para que yo os eche las suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y pasearon la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y tornaron a Josué al campo en Silo. Y Josué les echó las suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones, y sacóse la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias, y salió el término de su suerte entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el término de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube aquel término al lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. Y de ahí pasa aquel término a Luz, por el lado de Luz, esta es Betel, hacia el mediodía, y desciende este término de Atarot a Dar, al monte que está al mediodía de Bet-Orón, la de abajo. Y torna este término, y da vuelta al lado de la mar, al mediodía hasta el monte que está delante de Bet-Orón, al mediodía, y viene a salir a Chiriat Baal, que es Chiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Y el lado del mediodía es desde el cabo de Chiriat Jearim, y sale el término al occidente, y sale a la fuente de las aguas de Neptoa, y desciende a este término al cabo del monte que está delante del valle del hijo de Himnom, que está en la campiña de los gigantes. Hacia el norte desciende luego al valle de Himnom, al lado del Jebuseo, al mediodía, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Y del norte torna y sale a Ensemes, y de ahí sale a Gelilot, que está delante de la subida de Adumnim, y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén.
y pasa al lado que está delante de la campiña del norte y desciende a los llanos, y torna a pasar este término por el lado de Bet Ogla hacia el norte, y viene a salir el término a la lengua del mar Salado al norte, al cabo del Jordán al mediodía. Este es el término de hacia el mediodía, y el Jordán acaba aquí este término al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus términos alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla y el valle de Casis, Bet-Araba, Samaraim y Betel, y Avim, y Para, y Ofra, y Sefar, Ammonai, Opni, y Gaba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Rama, Beerot, y Mispa, Chefira, y Mosa, Recom, Irpel, y Tarala, y Sela, Elep, Jebus, que es Jerusalén, Gibeat y Chiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Bien, entonces en el capítulo 18 vemos el resto de la división de las tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y allí erigieron el tabernáculo de la reunión. Como un siglo aproximadamente estuvo Silo como lugar de adoración. Allí era el lugar donde iban a ofrecer entonces las fiestas, podemos decir, nacionales. 3 veces al año todo varón debía compadecer en este lugar, y allí pues celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y tenía allí 3 celebraciones anuales. Entonces lo que era Pascua, Pentecostés y tabernáculo, estas 3 fiestas eran a nivel nacional que debían de celebrarse. Y entonces allí, precisamente en Silo, se toma como lugar de adoración. Allí entonces posa el tabernáculo del testimonio, y toma entonces en consideración Josué a los hijos de Israel, que habían varias tribus que ya tenían sus territorios ocupados, pero quedaban 7 tribus las cuales no habían repartido su posesión. Y Josué los aborda y les habla con unas palabras bastante serias, y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a ser negligentes para venir a poseer la tierra que Jehová les ha dado a sus padres? Los llama a capítulo, los llama a exhortación. O sea, ¿por qué la negligencia? No, ustedes tienen que ir a tomar en posesión, tienen que tomar sus armas e ir y despojar esas tierras de los habitantes y tomar la posesión que Dios se la ha dado. Entonces, en esto se puede notar que más de la mitad entonces de las tribus de Israel habían sido totalmente negligentes. Se habían conformado allí, no habían ido a tomar sus armas y a desocupar esas tierras, de modo que ellos estuvieran ya plantados en Canaán que Jehová les había dado. Y se los habla así, bien a las claras, Josué, y les dice, bueno, tomó entonces cartas en el asunto aquel líder de Dios, y les dice, bueno, se escojan 3 hombres de cada tribu. De cada tribu van a escoger 3 hombres, 3 varones, y yo los voy a enviar para que ustedes recorran la tierra y describan qué tal es entonces la heredad que ustedes van a tomar, y regresen a mí y me den informe. Y entonces ellos van a ir y van a dividir las tierras que ellos han visto en 7 partes para entonces hacerles poseer qué es lo que ustedes van a tomar. Y dice, bueno, ustedes la van a dividir en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Así pues queda distribuido esto. Judá ocupa
la parte sur del territorio de Canaán y las otras tribus entonces en la parte norte. Dice entonces acá, ustedes van a delinear cuidadosamente las 7 partes y me van a traer la descripción aquí de yo estoy. Y yo entonces voy a echar suerte delante de Jehová, nuestro Dios, para que ustedes sepan qué territorio les tocará ocupar. Sin embargo, recuerden que los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque es que el sacerdocio es de Jehová, es su heredad. Y también recuerden, les dice Josué, que Gad y Rubén y la media tribu de Manasés, ya ellos han recibido su heredad del otro lado del Jordán, en la parte oriental, a la cual Moisés, siervo de Jehová, se los asignó. Como solicitud de estas tribus que le pidieron estas tierras a Moisés, pues a Moisés se las concedió. Y entonces aquellos varones entonces fueron, y así tal cual lo había mandado Josué, y fueron y delinearon la tierra y recorrieron lo que él les había ordenado y regresaron entonces a Silo, donde estaba allí el tabernáculo. Y aquellos varones recorrieron la tierra, la delinearon todas, la separaron en 7 partes allí en un libro, le hicieron como un mapa, por decirle así, y le trajeron la novedad a Josué al campamento que estaba en Silo. Pues Josué, como se lo había prometido, echó suerte delante de Jehová en Silo, y así Josué repartió la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y entonces entra a heredad la tribu de Benjamín, que era bastante fuerte esta tribu de los hijos de Benjamín, conforme a su familia, y el territorio que a ellos les dio, pues les tocó, estaba entre los hijos de Judá y los hijos de José, quedaron allí en el medio. Y en el límite de ellos, pues la parte del norte que estaba en el Jordán, y hacia el lado del norte estaba Jordán y Jericó. Y así entonces Josué fue compartiendo las porciones de la tierra como la información de estos hombres les habían traído, a tal manera que ellos fueron ubicándose y tomando ya diligencia en la ocupación de estas tierras. Aquí nos habla de todas las ciudades que tomó entonces Benjamín. Aquí dice también que la porción de Benjamín, la porción de Benjamín estaba al norte de Judá y al sur de Efraín, y contenían entonces las ciudades que se mencionan acá, eran 26 ciudades, y esa estaba incluyendo a Jerusalén, aunque era un territorio pequeño, pero estaba estratégicamente localizado para tanto como un punto de vista militar como comercial. Y así entonces Josué empuja, podemos decir, a estas tribus a que ya tomaran en consideración cuál era su rol y se esforzaran por hacer lo que Dios les había mandado. Y así van avanzando entonces y van heredando. Ya una vez ubicado Benjamín, entonces ahora en este capítulo 19 vamos a ver las herencias que le tocan a las siguientes tribus. Escuchemos el capítulo 19 del libro de Josué. Josué capítulo 19. La segunda suerte salió por Simeón, por la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue entre la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Beer-seba, Seba y Molada, Hazar Sual, Bala y Esen, Heltolat, Betul y Orna, Siglag, Bet Marcabot y Hazar Susa, Bet Leboat y Sanohem, 13 ciudades con sus aldeas. Aún Rimón, Eter y Asam, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalat Beer, que es Ramat del mediodía. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias.
De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de ellos. La tercera suerte salió por los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el término de su heredad fue hasta Sarid, y su término sube hasta la mar y hasta Merala, y llega hasta Bat-Beset, y de ahí llega al arroyo que está delante de Joacneam, y tornando de Sarid hacia oriente, donde nace el sol al término de Chisilot Tabor, sale a Dabrat y sube a Japia, y pasado de allí hacia el lado oriental, a Het-Hefer y a Itta Casim, sale a Rimón, rodeando a Nea, y de aquí torna este término al norte a Anatón, viniendo a salir al valle de Jiptael, y abraza Catá, y Naalal, y Simrón, e Idiala, y Betlehem, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte salió por Isachar, por los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, y fue su término Israel, y Chesuyón, y Sineum, y Japarim, y Sion, y Anarat, y Rabit, y Chisión, y Etes, y Ramet, y en Gamnim, y en Atta, y Bet-Pashes, y llega este término hasta Tabor, y Sabasim, y Bet-Semes, y sale su término al Jordán, 10 y 6 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y salió la quinta suerte por la tribu de los hijos de Aser, por sus familias, y su término fue Elcat, y Ali, y Betén, y Aksaf, y Alamelec, y Amiad, y Misiad, y llega hasta Carmel al occidente, y a Sior Libnat, y tornando de donde nace el sol a Bet-Dagón, llega a Zabulón y al valle de Iptael, al norte a Bet-Emek y a Nahiel, y sale a Kabul a la izquierda, y abraza a Hebrón, y Rehob, y Ammón, y Cana, hasta la gran Sidón. Y torna de allí este término a Orna, y hasta la fuerte ciudad de Tiro, y torna este término a Oza, y sale a la mar desde el territorio de Aksib. Abraza también a Umma, y Jafec, y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte salió por los hijos de Neftalí, por los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y fue su término desde Elef, y Ayón, Samnanim, y Adami, Nesep, y Jael, hasta Lacú, y sale al Jordán. Y tornando de allí ese término hacia el occidente a Asnot Tabor, pasa de ahí a Jucuca, y llega hasta Zabulón al mediodía, y al occidente confina con Aser
y con Judá al Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fuertes son Siddim, Seir y Anat, Rakkat y Simmerot y Adana y Ranna y Azor y Sedes y Edrei y en Azor Irón y Migdalel y Orem y Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan por sus familias, y fue el término de su heredad Sora y Estaón Ir Semes y Saalabim y Ailom y Jetla y Elón y Timnata y Ecrón y El Teche, Gabbetom y Baalat y Jeub y Bene Berak y Gad Rimmon y Mejarcom y Racom, con el término que está delante de Jofa. Y faltóles término a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesem, y tomándola metiéronla a filo de espada, y la poseyeron y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que Eleazar, sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los principales de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo del testimonio, y acabaron de repartir la tierra. Bueno, pasamos entonces al capítulo 19 y nos revela la herencia que recibió Simeón, pues la segunda suerte tocó sobre Simeón. La primera en el capítulo anterior, pues, la tierra de Benjamín, y ahora corresponde a la tierra de Simeón. Y en esta herencia hay algo muy importante que resaltar. Simeón recibió 17 ciudades y las villas que la rodeaban, pero estaba dentro del territorio de Judá. Estas ciudades estaban dispersas y no congregadas a lo largo del territorio. Entonces, al fin y al cabo, la tribu de Simeón fue asimilada a la de Judá, cumpliéndose así pues la profecía que habló Jehová por boca de Jacob, su padre. En Génesis capítulo 49, del versículo 5 al 7, nos da esta revelación. Nos dice que Simeón y Leví eran hermanos de armas de iniquidad, y en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y dice en el versículo 7, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, cuando leemos acá, nos lleva y nos hace la unión, entonces, estos versículos, cumpliéndose así lo que el Señor le había dicho. Simeón hereda allí mismo, junto a las tierras de Judá, le tocó la segunda suerte de herencia. La tercera tierra que tocó suerte fue la de Zabulón, y Zabulón entonces hereda 12 ciudades con sus villas, y aquí se menciona Belén, pero este Belén que se menciona acá está en la parte de Galilea, no es Belén de Judá la que está en la parte del sur. Este territorio que aquí se describe era tierra fértil y montañoso,
y ésta se halla entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. También nos hace mención sobre la promesa de Jacob del mar, ¿verdad? Nos hace referencia a esto como cumplimiento de lo que Dios había pronunciado por boca de Jacob su padre. La cuarta suerte tocó sobre Isaacar, y entonces en Isaacar pues les tocó la herencia de 16 ciudades con sus viñas al suroeste del mar de Galilea, y pues también le tocó parte del valle de Jeftel. Aquí estaba una zona muy rica en siembros, y era un escenario también, fue un escenario de muchas batallas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Tenemos entonces que la quinta suerte tocó a la tribu de Aser, que ésta se extendía desde el norte de Sidón al monte Carmelo en el sur. Y aquí entonces nos hace la salvedad de que estas eran laderas, eran colinas, y estas tierras eran muy prósperas también porque se prestó para plantaciones de olivos. Era un área muy fértil que fue provista o tenía mucha provisión de agua. Pero hubo algo en ellos, que ellos nunca lograron expulsar a todos los fenicios de las ciudades portuarias, y esto pues le trae consecuencias más adelante, porque Tiro y Sidón también les hizo sus jugadas a esta tribu. ¿Por qué? Porque no cumplieron a cabalidad con el mandato de Jehová, que era exterminar, raer estas poblaciones. Tenemos entonces que la sexta suerte cae sobre Neftalí, y Neftalí entonces se le entregó un territorio más septentrional. Era una larga y una estrecha franja entre la tierra de Aser y el río Jordán, y era una tierra montañosa y muy fértil. Recordemos que estas tierras Jehová no las etiquetó como la tierra que fluye leche y miel porque sonara bonito, sino porque todas estas tierras tenían bendición, eran provistas por la mano de Dios, siempre y cuando Israel se sujetara a cumplir a cabalidad de todo corazón, de toda mente, de toda alma la voluntad de Dios, pues estas tierras serían una riqueza sin fin para el pueblo de Dios. Y la séptima suerte pues cae sobre Dan, la tribu de Dan, y estos hombres entonces toman parte de la tierra de Canaán, lo que estaba bordeado pues en el mar Mediterráneo. Esta tribu pues no fue muy fiel, que digamos, tuvo sus desajustes bastante severos que más adelante se van a dar a conocer. Y bueno, allí ellos establecieron su tierra, la despojaron y la rebautizaron con el nombre de su padre, Dan. Esta tribu, la cual obtuvo la herencia del séptimo lugar. Y ya en los últimos versículos de este capítulo, pues nos dice que Josué, después que ya había entregado a cada tribu su herencia conforme a la suerte que Jehová había así determinado, entonces acabó de repartir todas las tierras y todos los territorios, y entonces Israel pues le da herencia a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra que Jehová pues él le dio de herencia a la ciudad de Timna-Será, allí en el monte de Efraín. ¿Por qué en el monte de Efraín? Porque Josué pertenecía a la tribu de Efraín. Caleb pertenecía a la tribu de Judá, y Josué a la tribu de Efraín. Entonces, estas fueron las heredades que le dio entonces el sacerdote Eleazar y a Josué, y las cabezas de los padres, pues que se entregaron todas estas herencias por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel, que acuérdense que el lugar aquí de mando espiritual, podemos decirlo así, quedó ubicado en Silo, que era parte del territorio de Efraín. Entonces así llegamos a este capítulo. Vamos rápidamente, si nos da tiempo, de avanzar al capítulo 20, como son cortos, y usted dirá, oye, pero que esto de herencia es un poquito aburrido. No, es sumamente importante esto, porque esto es un comprobante de recibo de pago. Estas tierras son como un comprobante de recibo de pago donde el Señor aquí
da ya por sentado las promesas que había recibido Abraham, Isaac e Israel. Vamos a escuchar entonces el capítulo 20, que solamente contiene 20 capítulos, para aprovechar al máximo este día. Josué capítulo 20. Y habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: señalaos las ciudades de refugio en las cuales yo os hablé por Moisés, porque se acoja allí el homicida que matare a alguno por hierro, y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del cercano del muerto. Y el que se acogiere a alguno de aquellas ciudades presentaráse a la puerta de la ciudad y dirá causas oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuando hirió a su prójimo por hierro, ni tuvo con él antes enemistad, y quedará en aquella ciudad hasta que parezca en juicio delante del ayuntamiento, hasta la muerte del gran sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquem en el monte de Efraín, y a Chiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y de la otra parte del Jordán de Jericó al oriente señalaron a Ber en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Gaulón en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por hierro, y no muriese por mano del cercano del muerto, hasta que compareciese delante del ayuntamiento. Bueno, y entonces cerramos ya con el capítulo 20. Hoy, gracias a Dios, nos permitió avanzar, pues los capítulos son cortos. Y vuelvo y digo, estos capítulos, aunque aparecen ya las reparticiones de las tierras por cada tribu, es sumamente importante. ¿Por qué? Pues es eso, es el recibo de pago. Dios cumple su promesa, hermano. Estos acontecimientos, esto nos debe dar a nosotros cada día más. Esto debe ser para nosotros como el combustible de aumentar nuestra fe. El Señor cumple. Después de más de 400 años, el Señor cumple así como se lo había dicho a Abraham, que sus parientes, sus descendencias serían esclavos por 400 años en Egipto, y de allí los sacaría y les daría una tierra buena, esa tierra que donde Abraham peregrinó, esa tierra sería para su descendiente. Y nosotros, al ver esto ya, esa promesa materializada, ellos recibieron su comprobante de pago. Aquí está, se ejecutó la promesa. Eso debe encender nuestra fe cada día más. Y en este capítulo 20, donde el Señor, todo lo que ya le había preparado con anticipación al pueblo sobre estas 6 ciudades de refugio, 6 al oriente y 3 al oriente y 3 al occidente. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es tan infinita que Él les propuso. Hay alguien que puede hacer morir a sus prójimos sin querer. Porque yo lo pongo en su mano para que suceda eso. Así lo determinó Dios. Pero yo quiero justicia y voy a prepararles 3 ciudades al occidente, 3 al oriente, para que huya aquella persona que sin malicia, sin maldad, tuvo este imprevisto. Para que esas ciudades refugio como santuarios allí estén protegidos. Y entonces ya aquí, una vez las tierras distribuidas, el Señor toma en consideración 3 para este lado, 3 para este lado, y el uso que se le va a dar es que toda persona que tenga este terrible incidente, pues allí va a refugiarse. Eso sí, una vez que entren a la puerta del pueblo, de la ciudad, discutan el caso los ancianos, los jueces, y se den cuenta que verdaderamente fue un accidente, esa persona tiene derecho a la vida. El pariente más cercano del muerto
no tiene por qué levantar su mano contra él, porque el Señor así lo determinó. Así de bueno y bondadoso es nuestro Dios, cuidando de que todo salga bien, de que en la ciudad, de que en su pueblo reine la justicia. Y le dice, una vez que esta persona esté allí en refugio y el sacerdote que atendió ese caso haya muerto, entonces él está totalmente libre de salir de esa ciudad y tomar su vida cotidiana sin ningún remordimiento porque fue un accidente. Así de perfecto y de maravilloso es nuestro Dios. ¿No es digno de alabar a Dios? ¿No es digno de glorificar a Dios? Pensando en los mínimos detalles. No sé ustedes, pero nuestra alma se debe sentir tan segura al saber que Dios piensa en todo y en todos. Entonces, esto es maravilloso. Cuando nosotros conocemos más de cerca el amor y la ternura de Dios, el cuidado, y con qué delicadeza, hermano, prepara todo sigilosamente, así con tanto cuidado, con tanta atención. ¿Cómo no vamos a descansar tan seguros en sus manos? Y una de las cosas lindas, pues, que el Señor Jesucristo nos recordó, miren las aves del campo. Ellos no siembran, ellos no se allegan a los alfolíes y guardan comida. Sin embargo, mi Padre las cuida. ¿Cuánto más ustedes? Entonces, estas palabras nosotros las podemos llevar aquí en consideración al cuidado de Dios. Estas personas que hayan tenido esta amarga experiencia, no vamos a permitir que mueran por la justicia del hombre. Va a tener entonces esas ciudades de refugio. Así de bueno es nuestro Dios. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no estar en su regazo, confiado en su protección, hermano? Entonces, bueno, de esta manera concluimos ya con la transmisión del día de hoy. Gracias a Dios logramos avanzar. Para mañana entonces quedaríamos con el resto de los capítulos que nos faltan del libro de Josué. Maravilloso libro. Mañana los capítulos van a estar exquisitos, así que no se los pierdan. Vamos a tener la oración ya de despedida para saludar a nuestros hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y toda gloria, Señor. ¿Cómo no hemos de postrarnos ante tu presencia? Si tú conoces, Señor, nuestro caminar, nuestro despertar, aún nuestros suspiros no te son ocultos, Señor. Gracias, gracias porque cada vez que te conocemos más, entendemos, Señor, que en tus manos estamos seguros. Perdónanos porque sabemos que somos de frágil material, Señor, y en pensamientos, en palabras, en acciones te ofendemos, Señor. Perdónanos porque necesitamos cada día estar reconciliados contigo, Señor. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad, conforme a tu plan perfecto que nos has dejado descrito fielmente en tu palabra. Guía a tu pueblo, bendice a tus hijos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, oh Dios, están en tus manos, Señor. Ayúdanos cada día más. Considera, Dios mío, la necesidad, la dependencia que nosotros tenemos de ti, Señor. Guíanos, fortalece cada familia, Señor, que su fe esté creciendo, arraigados en ti, Señor. Guíanos a toda verdad y límpianos de toda inmundicia, Señor. Con tu palabra, el joven limpiará su camino, Señor. No nos abandones, quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.